Bienvenidos a nuestro cuarto tema, tipos de datos y operadores. Vamos a comenzar hablando de la clasificación de los tipos de datos en C. C es considerado un lenguaje fuertemente tipeado, debido a que es muy completo en cuanto a la variedad de tipos que posee. Es uno de los que tiene más variedades y eso permite hacer un trabajo más amplio. Ahora, los tipos de datos son muy útiles, puesto que le permiten al compilador detectar errores y definir el espacio para el almacenamiento. ¿Cómo es esto? Fíjense que si el dato es un número muy pequeño, entonces el computador le va a asignar un espacio pequeño, pero si necesitas un número más grande, se le deberá asignar un espacio más grande. Esto hace el trabajo más eficiente. No tiene mucho sentido que yo tenga un espacio muy grande de memoria para almacenar una variable que solo va a contar unos números del 1 al 10, o viceversa, que yo tenga un espacio muy pequeño para una variable que va a manejar grandes cantidades. Además, eso le permite al compilador detectar algunos errores, puesto que si yo defino de qué tipo es el dato, puedo saber si una operación está buena o mala. Por ejemplo, si yo tengo una variable sexo y en el programa se consigue la instrucción sexo igual a 20, yo podría pensar que la variable está mala. Sin embargo, si yo le he dicho al programa que sexo va a ser un número que representa la edad que tenía la persona cuando tuvo su primera relación, por ejemplo, entonces eso no es un error porque puede ser el número 20. Pero si yo le he dicho antes al programa que la variable sexo representa el género masculino o femenino y yo digo sexo igual a 20, estaría malo. Pero si yo digo sexo igual a F, estaría bueno. Por eso es que debe definirse previamente para que el compilador pueda saber si está bien o mal. El siguiente esquema muestra la clasificación de los tipos de datos en C. Hay dos grandes grupos, los tipos de datos primitivos, que son los que ya vienen con el lenguaje, y los compuestos, que son productos de agrupaciones de los primitivos. Los compuestos los vamos a ver en la materia programación 2. Básicamente aquí vamos a trabajar con los primitivos. Y dentro de los primitivos hay dos clasificaciones. Hay los ordinales, puesto que nosotros podemos saber un orden, quién va antes y quién va después. Y los no ordinales, puesto que no sabemos exactamente quién le sigue a un número u otro. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, un número ordinal o una variable ordinal sería un número entero, como el 5. Yo sé que antes va el 4 y después va el 6. Pero una variable no ordinal sería un flotante, por ejemplo, el 10.8. Puesto que no sabemos exactamente quién va antes. Yo podría decir que es 10.7, pero puede ser 10.65 o 10.5. Hay muchos valores antes de uno y otro. A eso se refiere lo de ordinales y no ordinales. Nosotros vamos a trabajar con esto: los enteros, los caracteres, los flotantes y las cadenas. En programación 2 trabajaremos con arreglos, estructuras, clases y los tipos de datos compuestos. Comencemos entonces hablando de los tipos de datos enteros. Se utiliza para representar cantidades numéricas sin la parte decimal, usualmente empleados para contar. Se definen como int y admiten de forma opcional dos prefijos modificadores. O sea, yo puedo tener el short int, que es lo que se llama entero corto, o el long int, que es entero largo. Son variantes dentro del mismo entero. Dice, modifica el tamaño en bits del entero. Existe por tanto tres tipos. Entonces sería el int, el short int, o se puede abreviar colocando short, o el long int, que se puede abreviar como long. Long int o long es lo mismo. Short int o chong o short es lo mismo. Son básicamente tres tipos de enteros. ¿Qué es lo que varía? Simplemente el tamaño. O sea, el entero tiene una cantidad de bits, el short int tiene la mitad y el long int tiene el doble de bits. Por eso la capacidad de almacenamiento es para números más grandes. Les decía que es para variables que almacenan datos enteros, variables que no deben tener decimales, como por ejemplo la edad de una persona, el número de hijos, factores que no van a llevar fracciones. El lenguaje C no se define tamaño fijo para tipos de datos básicos. Lo único que se garantiza es que un short tiene que tener un tamaño menor o igual a un int y este a su vez menor o igual que el long. Esta característica del lenguaje ha complicado la creación de programas que sean compatibles entre varias plataformas. O sea, porque depende de la plataforma o de la máquina, de repente el tipo de datos, en un tipo de máquina el tipo de datos short tiene 2 bytes, pero otra versión tiene 4 bytes, ¿entiendes? Pero lo que sí se mantiene es que el short es más pequeño que el int y que el long es más pequeño que es más grande que el int. O sea, hay
El básico es int. Si quiero mitad de espacio es el short. Y si quiero el doble espacio es el tipo long. Usa un signet. Define un número natural, o sea, un número mayor o igual que 0, pero no hay negativos. Si yo defino la variable como un signet, o sea, un signet, int, o simplemente un signet, esa variable no va a poder almacenar valores negativos. De hecho, si tú le guardas un -5, él hace una operación para que guarde siempre un valor positivo y ya explicaremos cómo. Debido a que estos valores se representan en la memoria interna en forma binaria, o sea, en forma de bit, y recordando que cada bit se pueden almacenar dos posibles valores, o sea, un 0 o un 1, por cada bit disponible se multiplica por 2. Es decir, si yo tengo n bits, se almacenan 2 a la n posibles valores. Repito, si yo tengo un bit, yo puedo almacenar 0 o 1, pero si tengo 2, tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, siempre multiplicando por 2, pues. Es decir, que en n bit yo voy a tener 2 a la n posibles valores, que van desde 0 hasta 2 a la n menos 1. O sea, si yo tengo 4 bits, yo puedo tener 2 a la 4 valores, que serían 8 valores. ¿Quiénes son esos valores? De 0 hasta 7. De 0 hasta 7 hay 8. El estándar más utilizado maneja los siguientes rangos. Existe el tipo int, que utiliza 16 bits con signo, es decir, el primer bit para el signo se utiliza un 0 para signo positivo y un 1 para signo negativo. Nos quedan 15 bits y nos da un rango de 2 a la 15, que es desde menos 32.768 hasta 32.767. ¿Cómo es esto? O sea, él tiene 32.768 números negativos y 32.767 positivos, pero no llega hasta el 8 porque irían desde el 0 hasta el 32.767. Ahí están los 32.768 valores. El otro tipo es el short o shortim, que son 8 bits con signo. 1 para el signo, nos quedan 7 para el número, 2 a la 7, 128, o sea, desde menos 128 a 127. El long o long in es 32 bits con signo, es decir, nos quitamos 1, nos da 2 a la 31, es decir, desde 2.147.483.648 hasta 2.478.483.647. Y el tipo un signet o un signet int, o sea, el entero sin signo, son 16 bits, igual que el entero, pero como no maneja signo, utiliza los 16 bits para el número. Entonces va desde 0 hasta 65.535. Hay un fenómeno que ocurre que se llama el rebalse entero. Dice, es una limitación en cuanto al largo de almacenamiento. Él lo produce en una condición conocida como rebalse entero. Es el evento que ocurre cuando se trata de almacenar un valor superior o inferior a la capacidad en bit que se tiene para ese tipo de datos. En este caso, el lenguaje C generará como una advertencia que siempre va a producir un valor en el rango permitido. Veamos el ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno construye un programa, lo compila y si hay este tipo de error, él me va a dar una advertencia. Sin embargo, él permite que tú trabajes con esta condición, con el rebalse entero, pero te da como una recomendación, o sea que debes revisar, puesto que en algunos casos te puede generar problemas, porque el número que vas a almacenar no cabe en el espacio que tienes destinado. Veamos un ejemplo. Yo tengo declarado como tipo shortim num, y le asigno el número 131. Como es un short integer, va hasta el número desde menos 128 a 127, porque utiliza 2 bits con signo, de un byte con signo, para 8 bits. Y al invocar la sentencia salida, la instrucción como esta, que para mostrar un resultado, la instrucción CO, y mostramos el número, él no va a mostrar el número 131. Yo estoy creyendo que va a mostrar 131, pero no, porque se produce un rebalse entero, una condición que él maneja, pero sin embargo el resultado sale variado. Dice, es de pensar que el resultado mostrado en pantalla sería 131. Sin embargo, en la pantalla aparecerá el valor menos 125, pues se produce un rebalse de enteros. ¿Cómo es esto? Les explico. Al definir la variable de tipo shortim, el formato es de 8 bits con signo. Es decir, un bit para el signo, quedan 7, para el número que sería 128 valores negativos, o sea, con un 1 por delante, desde menos 128 hasta menos 1, y 128 valores positivos, con el 0 por delante, que van desde 0 hasta 127. Como el número 131 excede en 4 unidades al máximo valor positivo, que es 127,
Los 4 valores restantes que hacen la diferencia serán recorridos desde el valor más pequeño en adelante. Es decir, estos son el rango de los números, desde menos 128 a 127. Cuando yo quiero guardar el 131, el máximo número que yo tengo es el 127. Se está pasando por 4. Entonces vamos a contar esos 4. 128, él sigue por aquí. 129 sería este. 130, el que sigue. Y 131 quedaría aquí en el número 125. Ven, de aquí contó 4. 127, 28, 29, 30, 31. Aunque yo pensé almacenar el 131, cuando lo muestre en pantalla va a mostrar el 125. Porque se está produciendo el rebalse. Esto me garantiza que él siempre va a mostrar un número en el rango. Nunca vamos a mostrar un número que se salga de este rango. De manera similar ocurre con un valor muy pequeño. Lenguaje C tomaría la diferencia de los valores más altos. Esto ocurre en todos los tipos de enteros, en short int, long int, en unsigned int. En todos los enteros pasa el rebalse entero. Es decir, si yo tengo un número que es short int y le pongo el valor menos 130, como el menor es menos 128, él se viene para acá y va a agarrar menos 129, menos 130 y me va a mostrar el 126. Siempre va a mostrar un número en el rango establecido. Tenemos lo que son los caracteres, las variables que se declaran como char para referirse a una letra rodeada de comillas, por ejemplo como la M. Las letras o cualquier símbolo del teclado se representan internamente como números. Es decir, todo en el computador se guarda en números. Cuando yo guardo la A, la B, la C, él guarda es un numerito. Entonces, el lenguaje C lo que hace es que les asigna un espacio de 8 bits, lo que produce un rango de 2 a la 8 posibles valores. O sea que hay 256 posibles caracteres. Uno que representa el 0, uno representa el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 200, del 0 al 255. Cada letra tiene un número asignado y esos números son fijos. Esos números son fijos para cualquier máquina, dice. Para esta representación, el computador usa un valor numérico para cada símbolo del teclado, o sea, las letras, los dígitos, el espacio, caracteres especiales, signo de puntuación, etc. Para estandarizar esto a nivel mundial y poder ser utilizado sin inconveniente en cualquier sistema, se crean tablas estándar donde está el valor numérico asignado a cada tecla, llamado ordinal, y su símbolo correspondiente. ¿Okay? Entonces, para los caracteres hay una tabla. En esa tabla están todos los caracteres y un número asociado a él. Ese número se llama ordinal. Cuando tú quieres escribir la letra A, el computador va a buscar en esa tablita el número que corresponde a A y va a guardar en binario ese número. Igual cuando tú lo quieras mostrar, él va a trabajar siempre a través de esa tabla y esa tabla es un estándar mundial. La tabla se llama ASCII, es algo así como Asociación de Estándar Internacional para Intercambio de Código. Y fue complementada en la actualidad con una versión más moderna que es la tabla Unicode. O sea, los lenguajes más modernos traen la tabla Unicode. Algunas de las representaciones son las siguientes. Por ejemplo, las letras, la A tiene el número 65, la B el 66, la C el 67. Estos son los números. Esto nos permite que si tú agarras el teclado auxiliar y le das altiva y escribes el teclado numérico, el 65 va a salir la A mayúscula. ¿Ok? No sé si ustedes han verificado, de golpe no consiguen el arroba y tú le das al 64, porque ese es el número que corresponde al carácter. Igual, cada dígito del 0 al 9 tiene unos números representados desde el 48 hasta el 57. Y aparte están las letras minúsculas. Fíjense que la A mayúscula es el 65 y la minúscula el 32, además de que vienen ordenadas. De esta manera el computador puede hacer ordenamientos alfabéticos porque sabe que A va antes que B, B va antes que C, etc. Y de igual manera él sabe que las mayúsculas tienen valores menores que las minúsculas. La asignación de valores numéricos permite la posibilidad de hacer un ordenamiento alfabético, respetando, como ven ahí, el hecho de que A es menor que B y B es menor que C, etc. Incluso se tomó la precaución de colocar las mayúsculas y minúsculas a la misma distancia, o sea, 32 caracteres. De tal forma que se puede llevar un carácter de mayúscula a minúscula sumándole 32. Para hacer lo contrario se restarían 32. Si volvemos aquí a la tabla,
podemos ver que la A mayúscula es 65. Si tú le sumas 32, te da 97. O sea que el computador internamente, cuando tú tienes en Word que te convierte en mayúsculas a minúsculas, lo que hace es hacer una suma o una resta. O sea, el proceso para él es mucho más sencillo, porque internamente guarda son números. Es importante destacar que este almacenamiento numérico es transparente para el usuario. O sea, si tú almacenas la letra H, el computador te va a mostrar la letra H, a menos que tú desees ver lo que se llama el valor ordinal, el numerito. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero de momento, tú guardas la X y cuando tú muestres te va a mostrar X. Tú no sabes, no ves lo que pasa, pero internamente esa X la busca en la tabla, busca un numerito y guarda ese número. Y cuando tú le dices muéstramela, agarra ese numerito, lo pasa por la tabla y vuelve a mostrar la letra. Tú siempre vas a ver tu letra y no vas a saber qué es lo que está pasando internamente. Digamos a los tipos de datos flotantes. Se utilizan para representar números reales, es decir, cantidades numéricas con parte decimal, tanto positivas como negativas, útil en la representación de pesos, distancias, monedas, longitudes, todos esos datos que tengan decimal. El nombre de flotante deriva de su forma de representar el número en la memoria, es decir, usa la notación de punto flotante. El valor se representa en dos partes. La coma decimal flota haciendo una representación en notación científica. ¿Recuerdan notación científica? Que uno movía la coma a la izquierda, a la derecha y representaba una potencia de 10. Bueno, eso es básicamente lo que hace el computador. Esto hace posible almacenar un mayor rango de valores. Los números, todos los números se representan en dos partes, en dos pedazos. La mantisa y el exponente. Por lo que se guarda en memoria la mantisa o fracción decimal y la potencia de 10 a la que debe ser elevado el número. Así nada más yo guardo el exponente y no tengo que guardar una gran cantidad de números. Por ejemplo, yo tengo el número 17.542,50. En notación científica, recuerden que movemos esta coma 1, 2, 3, 4 posiciones hacia acá, hacia la izquierda, entonces exponente positivo. Dice que es 1.75425 por 10 a la 4. Es decir, esto que está acá es la mantisa y el 4 es el exponente. Él va a guardar la mantisa y el exponente, no necesita guardar el 10 porque ya sabe que es potencia de 10. Entonces se almacena en la mantisa el 1.75425 con signo positivo y en el exponente el número 4 con signo positivo. En este otro ejemplo, el número es 0.0000873, la coma se va a correr, en este caso, a la derecha. Entonces, la notación científica es 8.73 por 10 a la 5. Ahora corrimos la coma 5 espacios. Y la mantisa 873, el exponente es menos 5. Entonces, en este caso, el número guarda como dos partes. Es decir, va a guardar en la mantisa 873 con signo positivo y en el exponente el número 5 con signo negativo. Y él, cuando lo vaya a mostrar, va a agarrar 8.73 por 10 a la menos 5 y te va a mostrar este número que tú tenías inicialmente. Recuerden que todo esto ocurre internamente como él almacena, pero para el usuario siempre va a estar viendo su número normalito. Los números reales se definen como float o doble, o sea, son los tipos de reales que vamos a manejar. La diferencia entre ambas es la precisión que se ofrece a su representación interna. O sea, hay un número infinito de reales. Bueno, hay muchos, los números reales son grandísimos, pero se representa en un número finito de bits. A mayor número de bits, mayores números reales se representan y por tanto mayor precisión. O sea que el float nos da un espacio de almacenamiento, pero el doble es el doble de espacio y podemos almacenar más valores. Los reales definidos con doble tienen el tamaño doble a los definidos con float. Al igual que en el caso de los enteros, el tamaño de estas representaciones varía de una plataforma a otra. Es decir, aquí no hablamos de bytes, porque de repente una máquina el float es de 2 bytes y el doble es de 4, pero en otro tipo de máquina el float es de 4 y el doble es de 8. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir allí. Entonces tenemos float doble, lo que básicamente el flotante es de 32 bits, 24 para la mantisa y 8 para el exponente, y el doble 64 bits, 48 para la mantisa y 16 para el exponente. Para que tengan una idea, o sea, la mantisa con 24 dígitos y el exponente 8, como son 8 y tiene signo, me quedan 7. O sea, tengo 2 a la 7, que es 128 posibilidades, o sea, un número por 10 a la 127, grandísimo. O aquí, 16 bits, tengo 15 bits para el exponente, 2 a la 15, 32.768, o sea, un número de 48 bits, ¿verdad? Que es la mantisa por
10 a la 32.768, o sea, un número con 32.768 dígitos, o sea, es súper grande, o sea, la capacidad es grandísima. Nosotros básicamente siempre vamos a trabajar con float, a menos que necesitáramos procesos de una precisión muy grande, pero que no aplican para esta materia. Así como en los enteros se produce lo que se llama el rebalse de enteros, que es cuando tú almacenas un número más grande y no cabe, aquí en los números reales ocurre lo que se llama el overflow o el underflow, que traducido sería over es sobre flujo o bajo flujo, o sea, el flujo de información es mucha para la que quiero guardar, dice. Este evento ocurre cuando tratamos de almacenar un valor superior a la capacidad en bits que se tiene para ese tipo de datos. Similar al rebalse de entero, pero en este caso con números flotantes o con números reales, o sea, float, doble, todos los tipos de flotantes. Cuando se excede el valor máximo, la variable tomará el valor máximo sin pasar de allí. Y cuando se trata de un valor inferior al valor mínimo, tomará 0. ¿Ok? No es como el rebalse entero que después del mayor empezaba a tomar los más pequeños. No. Aquí vamos a suponer que el máximo es 20 millones. Si tu variable vale 20 millones y tú le sumas 1, se queda en 20 millones. Y le sumas 20, se queda en 20 millones. Se queda en el máximo. Ahora, si la variable tiene un valor muy pequeño y tú le vas a restar o lo vas a dividir entre 10 y vas a llevarlo más pequeño, es lo que se te va a dar es 0. Así se produce el overflow y el underflow. Overflow cuando te pasas del máximo y underflow cuando te pasas del mínimo. Llegamos a lo que son las cadenas. Una cadena es un conjunto de variables de caracteres que forman una unidad. O sea, son varios caracteres que forman una sola cosa. También es conocido en su nombre en inglés como en string. String es cadena. Dice que se obtiene definiendo la variable de tipo char y colocando luego el nombre del identificador, el número de caracteres que posee encerrado entre corchetes. Por ejemplo, yo tengo la variable cadena que tiene 10 caracteres. Fíjense que también es de tipo char, pero no es un char. Son 10 chares pegados uno al lado del otro y se especifica en este número entero. Permite definir una variable donde se pueden almacenar hasta 10 caracteres. Respecto a que hay otro ejemplo, por ejemplo la variable apellidos que puede tener hasta 20 caracteres o la variable correo electrónico que puede tener hasta 30 caracteres. Entonces, una cadena es un conjunto de caracteres. Si yo voy a guardar el nombre de una persona, sería una variable char, el nombre de la variable y un corchete. Pero si la variable va a ser, por ejemplo, sección, que es A, B o C, entonces yo pongo char, sección y no pongo corchetes. Ya él asume que tiene un solo valor, una sola letra. ¿Ok? Una cadena es un tipo de char, pero tiene varios char a la vez. Bueno chicos, esto es todo el material que contempla esta clase. Gracias por su atención. Estaré atento a todas sus dudas.